Hola, mi nombre es Gustavo de los Ríos a la Torre, mi matrícula es A01410922 y vengo a presentar mis resultados de la práctica de laboratorio número 1. Comencemos porque es una resistencia. En el entorno de la electricidad se le da el nombre de resistencia a cualquier material que pueda evitar que la corriente tenga un paso desmesurado a través de un circuito. En nuestro entorno en particular, que es el hacer circuitos dentro de una tabla protoboard, el nombre de resistencia se le da a estos pequeños conductores que tienen en el centro de su pantalla, los cuales cuentan con un código de color que marca su tolerancia ante la corriente, es decir, qué tanta corriente pueden ayudar a aligerar, y se pueden representar como una línea quebrada o una caja entre dos líneas al momento de hacer circuitos dibujados. Una resistencia no tiene polaridad, por lo tanto puede estar conectada de cualquier manera a un circuito y aún así funcionar de manera correcta. Posteriormente tenemos un LED, que significa diodo emisor de luz. Ahora, ¿por qué un diodo? Bueno, un diodo es un componente en un circuito el cual sí tiene una polaridad, es decir, sí importa el lado del voltaje al que esté conectado, y nos puede ayudar a comprobar el funcionamiento correcto de un circuito mediante el mismo. Si un diodo está conectado de la manera errónea, este no va a encender, o puede indicar también un fallo en nuestro circuito en general. ¿Qué es lo especial de un LED? Bueno, como le dice su nombre, este emite luz al estar conectado de manera correcta. Su ánodo está conectado con el voltaje positivo y su cátodo con el voltaje negativo. Al momento de verlo en un circuito dibujado, un LED se puede ver de la siguiente manera, o un diodo se puede ver de la siguiente manera. Tenemos la corriente positiva entrando por su ánodo. Aquí está nuestro LED con estas pequeñas flechitas que indican que está encendido, es decir, está funcionando, y posteriormente este toca tierra con el cátodo. Está conectado de la manera correcta y de ahí se puede encender. Posteriormente tenemos los switches DIP. ¿En qué consta un switch DIP? Bueno, este es un conjunto de microswitches puesto en esta pequeña cajita, el cual le permite al creador del circuito poder manipular el hardware de su circuito. ¿De qué manera? Bueno, puede crear distintas funciones dentro del DIP y hacer que a través de presionar distintos switches haya cambios en su circuito, similar a una compuerta AND, una compuerta OR, una compuerta NOT. Al momento de dibujar el DIP, este tiene una representación verdaderamente fidedigna, ya que casi nada cambia, únicamente es como si tuviéramos el DIP plano encima del dibujo. Este se representa dentro de nuestra simulación de las siguientes maneras, y puede haber un DIP con únicamente un switch, 4 switches, 6 switches. Puede llegar a haber DIPs con hasta 10 switches en la vida real. Este no tiene polaridad, por lo tanto no importa qué tanto esté conectado. Sin embargo, la mayoría de los switches que se utilizan son el 1 y el 2. Posteriormente tenemos la protoboard. En una protoboard es un rectángulo con distintos orificios, los cuales podemos utilizar para crear un circuito. Este se divide en tres partes principales. Primeramente está el canal central, que es donde van la mayor parte de los circuitos integrados y donde se tienen que colocar para que tengan la función mejor que se pueda esperar dentro de una protoboard. Posteriormente tenemos los buses. En los buses es donde entra la fuente de poder a nuestra protoboard, al menos la mayoría de las veces. ¿A qué se refiere esto? Aquí conectamos baterías, fuentes de poder, etcétera, etcétera, los cuales alimentan con energía a la protoboard. Por último tenemos las pistas, que es donde entran el resto de los componentes de los circuitos, como resistencias, LEDs, potenciómetros, entre otros. Ahora, el modo operacional de la protoboard. Les voy a enseñar cómo funciona una protoboard mediante los siguientes ejemplos. En estos ejemplos vamos a aplicar el encendido de un LED. Primer ejemplo, tenemos nuestro voltaje que proviene de nuestra fuente de poder, que es una pila de 9 volts conectados a sus respectivos buses. El voltaje negativo está conectado con el bus negativo, el voltaje positivo con el bus positivo. En este bus positivo tenemos una resistencia la cual aligera el paso de la corriente hacia nuestro LED, alias nuestro diodo, y tenemos este cable que conecta el lado negativo con el cátodo del diodo. Ahora, ¿por qué es importante la resistencia? Bueno, si no estuviese la resistencia ahí, nuestro LED se quemaría, como había mencionado anteriormente. Esta es una de las configuraciones más básicas que puede tener una persona para poner un LED que encienda en una protoboard. Pasemos a nuestro ejemplo número 2. En este segundo ejemplo, podemos ver que cambiamos la manera en la que están puestos nuestros cables. Este está en un bus totalmente opuesto al otro. Están en lados distintos de la tabla. Sin embargo,
tenemos nuestro voltaje negativo, el cual pasa a través de un cable de conexión hasta llegar a la hilera en la que se encuentra el cátodo de nuestro diodo, y tenemos a través de una resistencia la conexión hacia nuestro LED en su ánodo. Ahora, aquí se puede apreciar que el LED está encendido, por lo tanto está funcionando. Es decir, armamos nuestro circuito de una manera funcional. Aquí ya tenemos nuestra segunda manera. Aquí está la tercera manera. Esta es un poco más elaborada, pero aún así llegamos al mismo resultado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Conectamos nuestro voltaje negativo con el bus negativo y nuestro voltaje positivo con el bus positivo. Como vemos otra vez, están en lados totalmente opuestos de la tabla. Ahora, esta falta de conexión entre los pequeños hoyitos que vemos en nuestra protoboard significan que el voltaje no pasa de una sección a otra. Por lo tanto, tenemos que agregar cable para que pase. Ponemos un cable, 2 cables, 3 cables, 4 cables en ambos lados y de ahí hacemos la conexión hacia nuestro diodo. El lado negativo lo conectamos con su cátodo, ponemos una resistencia y, como podemos ver aquí, la resistencia lleva la corriente al LED y prende el LED. Es decir, tenemos otra configuración que es correcta para prender un LED en el protoboard. Posteriormente tenemos el encendido de un LED mediante el uso de un DIP. La manera en la que está conectado aquí, se supone que el DIP está funcionando a manera de una compuerta AND. Se utilizan los switch 1 y 2 que deben de estar en positivo, ambos, para que nuestro LED encienda. Sin embargo, debido a problemas que tuve con nuestro simulador, especialmente en el hecho de que no podía voltear esta resistencia, no se ve reflejado en esto. Aún así, como podemos ver aquí también, la fuente de poder no tiene que estar necesariamente conectada a los buses, sin embargo sería lo más preferencial. Si es necesario, se puede poner en algún lado de las celdas. Ahora, ¿a qué me refería cuando se funciona como un AND? Bueno, un AND es una compuerta lógica. ¿Y qué es una compuerta lógica? Bueno, una compuerta lógica es un circuito integrado con una función preprogramada, la cual funciona a partir de bits, que son bits ceros y unos, en lenguaje binario que dan un positivo o un negativo en electricidad. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, una compuerta lógica tiene que cumplir una serie de condiciones para dar un output u otro en base a valores que entren por el lado de los inputs de la compuerta. Vamos a dar la teoría que tiene que ver con las compuertas lógicas. Comencemos por una compuerta AND. ¿Cómo funciona una compuerta AND? Bueno, en una compuerta AND es necesario que ambos valores en los inputs A y B sean positivos. De otra manera, no tendrá un resultado positivo y el circuito no va a funcionar. Ahora, ¿qué tenemos aquí? Tenemos un valor de 0 y 0 en nuestros inputs. A y B tienen un valor de 0. Su valor resultante es 0. 0 y 1, 0. 1 y 0, 0. 1 y 1, 1. ¿Por qué? Por la misma condición que dije hace un momento. Para que tenga un resultado positivo, ambos inputs tienen que ser iguales y positivos. Ahora tenemos la compuerta OR. Una compuerta OR funciona distinto y su peculiaridad es que para la compuerta OR únicamente uno de los resultados tiene que ser positivo para darnos uno de los inputs tiene que ser positivo para darnos un resultado positivo. Tenemos un input de 0 y 0, nuestro resultado sea 0. Tenemos un input de 0 y 1, aquí ya cambió, nuestro resultado es 1. Un input de 1 y 0, nuestro resultado es 1. Un input de 1 y 1, nuestro resultado es 1. Como pueden ver, la compuerta AND se representa con esta forma. Parece una pequeña balita con sus dos inputs y su output. La compuerta OR tiene más bien una forma de flecha. Sus dos inputs, su output o salida. Posteriormente tenemos la compuerta NOT o inversor. La compuerta NOT funciona de una manera mucho más sencilla. Únicamente se hace lo inverso del input que tenga. Por ejemplo, si tenemos un input de 0, un input negativo, nos va a dar un output de 1. Si tenemos un input de 1, nos va a dar un output de 0. Este se representa con un triangulito y este pequeño círculo que se llama inversor. No lo vemos en esta parte o en esta práctica, sin embargo existen otra clase de compuertas como la NAND, la NOR, las cuales constan de una compuerta AND y un inversor. O una compuerta OR y un inversor. ¿A qué se refiere un inversor? Bueno, se le da esta pequeña condición que tiene la compuerta NOT a las otras compuertas. Se hace lo inverso de lo que harían normalmente, pero no lo estamos viendo en esta práctica. Es nada más un poco de conocimiento extra. También tenemos las compuertas SOR o compuerta exclusiva OR. Una compuerta exclusiva OR es mucho más minuciosa en su funcionamiento. ¿A qué se refiere?
Bueno, una compuerta exclusiva OR únicamente dará un output de 1 cuando los valores que tenga en sus inputs sean distintos. Es decir, si tenemos un valor de 0 y 0, nuestro output será 0. Si tenemos un valor de 1 y 1, nuestro output será 0. Sin embargo, si tenemos un output de 0 y 1, nuestro output da 1, o un valor de 1 y 0, nuestro output da 1. Las compuertas lógicas que se nos pidió buscar dentro de la práctica son las siguientes. Primeramente está la 7404, que es una compuerta NOT, y está compuesta por 6 compuertas NOT más pequeñas. Son circuitos integrados. El otro es el circuito integrado 7408, que es un AND compuesto por 4 ANDs. La compuerta 7432 OR, compuesta por 4 compuertas OR. Y el circuito 7486, que es un OR exclusivo, compuesto por 4 compuertas OR exclusivas. Y por último, debido a problemas que tuve con el simulador, no me fue posible realizar el circuito dentro de este. Sin embargo, en base a circuitos anteriores conocidos, es posible determinar cómo sería un circuito armado con las compuertas lógicas que tenemos anteriormente. Primeramente tenemos nuestro DIP, que como habíamos mencionado anteriormente, nos permite manipular el circuito en general a nuestro placer, a nuestro como queramos. Tenemos conectado nuestro DIP a la corriente positiva y aquí a tierra, con distintas resistencias. Y este mismo DIP se conecta a través de sus distintos switches a las distintas compuertas. Ahora, esto funciona en base a una ley que sería la suma de productos. En la suma de productos podemos incluir distintos circuitos dentro de otro. En este caso estamos incluyendo estos otros dos dentro de un circuito. Este es un NAND, pero en nuestra práctica utilizaríamos un AND, si fuese ese el caso. Y se cumplirían ciertas condiciones en estos para poder hacer que este funcionara. Ahora, ¿cómo probaríamos que nuestro circuito en general funciona? Sería a través de este diodo que tenemos aquí abajo, conectado a una resistencia y conectado a la séptima pata de nuestro último circuito. A través del diodo podríamos confirmar que funciona el resto del circuito y la manera en la que está conectado. Bueno, sin más ni más, esto sería todo por parte de mi informe. Gracias por su atención.